Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Cierran el reino de los cielos a los hombres. Ustedes mismos no entran, ni dejan entrar a los que desean hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Recorren mar y tierra para convertir a alguien, y cuando lo consiguen, lo hacen merecedor del infierno, 2 veces peor que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos. Dicen: si alguien jura por el templo, no vale, pero si alguien jura por el oro del templo, entonces sí vale. Necios y ciegos. ¿Qué es más valioso, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen: si alguien jura por el altar, no vale, pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí vale. Ciegos. ¿Qué es más valioso, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? En efecto, quien jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y quien jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra de la salvación. Gloria a ti, Señor. Amén. Reflexión de la palabra. En medio de las multitudes que lo seguían, Jesús se volvía con una mirada firme hacia aquellos que debían ser los líderes espirituales de su pueblo. Pero, en lugar de guiar a las personas más cerca de Dios, los fariseos y maestros de la ley hacían lo contrario. Imagina esto: aquellos que tenían el conocimiento, las escrituras y la posición de guías espirituales, en realidad estaban cerrando las puertas del reino de los cielos. Ellos mismos no entraban y, lo que es peor, impedían que otros entraran. Pero, ¿por qué harían esto? ¿Cuál era el motivo detrás de tales acciones? ¿No se daban cuenta del mal que estaban causando? ¿O estaban tan atrapados en su orgullo e hipocresía que se habían vuelto ciegos a la verdad? Jesús no solo los criticaba, sino que los llamaba hipócritas. Y aquí está la gran cuestión: ¿cómo puede alguien que se dice tan cercano a Dios, que supuestamente sigue cada letra de la ley, estar, en realidad, tan distante del corazón de Dios? Esto nos lleva a una reflexión profunda: ¿cuántas veces en nuestras propias vidas actuamos de manera similar? Cerramos puertas para los demás sin darnos cuenta, mientras creemos estar en lo correcto, ser justos o incluso piadosos. Estas palabras de Jesús no eran solo para los fariseos de aquella época, sino para todos nosotros. Él nos llama a examinar nuestras acciones, nuestros corazones, y a preguntarnos: ¿realmente estamos abriendo las puertas del reino de los cielos para los demás, o, de alguna manera, nos estamos convirtiendo en obstáculos para ellos? Ahora, Jesús profundiza aún más en la denuncia. Mira a los fariseos, que se jactaban de sus conversiones, y revela una verdad dura e inquietante: estaban creando discípulos que eran aún más perdidos que antes. Imagina el impacto de estas palabras. Aquellos que deberían ser luz en el mundo estaban, en realidad, sumergiendo a otros en la oscuridad. Pero, ¿cómo es posible? Reflexionemos: ¿cómo puede alguien, en nombre de la fe, transformar a otro en alguien 2 veces más merecedor del infierno? Tal vez sea por la manera en que imponían la ley, sin entender el espíritu detrás de ella. ¿Será que, al enfocarse solo en la apariencia, en las reglas rígidas y en los rituales vacíos, estaban sofocando la verdadera fe y la verdadera relación con Dios? Y esto nos lleva a otra cuestión crucial: en nuestra propia vida espiritual, ¿realmente estamos ayudando a los demás a acercarse a Dios o, sin darnos cuenta, los estamos alejando? ¿Estamos ofreciendo una fe viva, llena de gracia y amor,
o estamos imponiendo cargas pesadas que terminan aplastando a aquellos que buscan a Dios? Esta advertencia de Jesús es un llamado para mirar dentro de nosotros mismos, para cuestionar nuestras intenciones y métodos. ¿Será que, en nuestro intento de guiar a los demás, realmente los estamos conduciendo al corazón de Dios, o estamos creando barreras que los alejan aún más? Jesús continúa su crítica con una frase que resuena profundamente: guías ciegos. Imagina el peso de esta expresión. Líderes religiosos, que deberían ser los ojos para quienes buscan a Dios, eran, en realidad, ciegos espirituales. Y lo que hace que esta ceguera sea aún más alarmante es el hecho de que daban más valor al oro del templo que al propio templo, más importancia a la ofrenda que al altar que la santificaba. Pero, ¿por qué esta inversión de valores? ¿Cómo pudieron desviarse tanto hasta el punto de no ver lo que realmente importa? Tal vez, en su afán por mantener poder, estatus y control, perdieron la conexión con el verdadero propósito de la ley, que es conducir las almas a Dios. Esto nos lleva a una pregunta esencial: en nuestras vidas, ¿estamos valorando lo que es sagrado, lo que realmente importa, o estamos enfocados en las apariencias, en lo superficial, en lo que brilla pero no tiene sustancia? ¿Acaso no corremos también el riesgo de convertirnos en guías ciegos, tropezando en nuestras propias prioridades distorsionadas? Esta advertencia de Jesús es un recordatorio poderoso: es el templo el que santifica el oro, es el altar el que da valor a la ofrenda. Es decir, es la presencia de Dios la que da significado a todo lo demás. Si perdemos de vista esta verdad, corremos el riesgo de perdernos en nuestros propios caminos, y peor aún, de guiar a otros hacia la misma oscuridad. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos siguiendo el camino correcto, de que estamos viendo con claridad? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos guiando a otros hacia la luz y no hacia las sombras? Jesús, entonces, nos lleva a una reflexión final sobre el verdadero valor de las cosas y el peso de las palabras. Él aclara algo que muchos no comprendían: no es el oro o la ofrenda lo que tiene valor por sí mismo, sino lo que lo santifica. El templo y el altar son símbolos de la presencia de Dios, y es esta presencia la que confiere valor y significado a todo. Pero, ¿cuántas veces nos equivocamos, dando más importancia al brillo del oro, al material, que a lo que realmente importa? Jesús nos advierte: cuando hacemos un juramento, debemos entender que peso de nuestras palabras. Jurar por el templo es, en realidad, jurar por Dios. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Esta es una lección poderosa sobre el poder de las palabras y de las promesas que hacemos. ¿Tenemos esta conciencia en nuestra vida diaria? Cuando prometemos algo, ¿comprendemos el verdadero compromiso que estamos asumiendo? ¿O simplemente estamos diciendo palabras vacías, sin entender el impacto que pueden tener? ¿Y qué decir de las promesas que hacemos a Dios? ¿Estamos honrando nuestros compromisos con Él, o simplemente estamos repitiendo palabras bonitas, sin poner el corazón en ellas? Jesús nos llama a una vida de integridad, donde nuestras palabras reflejen verdaderamente nuestra fe, donde cada promesa se haga con la comprensión de lo que está en juego. Al final, Él nos desafía a reevaluar nuestras prioridades, a ver más allá de las apariencias y a reconocer lo que realmente tiene valor a los ojos de Dios. Porque, al final de cuentas, es nuestra conexión con lo divino lo que santifica todo lo que somos y hacemos. Y, si perdemos esa conexión, perdemos el verdadero sentido de nuestra existencia. Entonces, la pregunta permanece: ¿estamos realmente honrando lo que es sagrado en nuestras vidas? Después de esta reflexión, te invito a suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta.